La gente sonreirá. La gente se pintará a sí misma como hombres de negocios legítimos. Cualquiera que se interponga en su camino se convierte en un objetivo. El mundo del crimen organizado es un lugar oscuro y peligroso, lleno de individuos que infunden miedo y respeto. Estos individuos han ascendido al poder mediante tácticas despiadadas y han construido imperios criminales que se extienden por todo el planeta, con conexiones con funcionarios del gobierno, personal militar y políticos poderosos. Ejercen un poder y una influencia inmensos. Prepárate para conocer las impactantes y sensacionales historias de los jefes mafiosos más peligrosos de 2024. Semyon Mogilevich. En el submundo criminal, el poder no se alcanza fácilmente. Requiere astucia, crueldad y una mente estratégica. Semyon Mogilevich, nacido el 30 de junio de 1946 en Kiev, RSS de Ucrania, Unión Soviética, poseía todas estas cualidades y más. Desde muy joven, Mogilevich demostró un don para la manipulación y una sed de poder que acabarían impulsándole a convertirse en uno de los capos mafiosos más temidos y peligrosos del mundo. La carrera delictiva de Mogilevich comenzó en la década de 1980, cuando se convirtió en el contacto clave para el blanqueo de dinero de la Solntsevskaya Bratva, uno de los mayores sindicatos de la mafia rusa. Gracias a su aguda perspicacia para los negocios y a su habilidad para desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas, Mogilevich ascendió rápidamente en el escalafón, creando una organización criminal muy estructurada que funcionaba de forma muy parecida a una familia mafiosa estadounidense. Lo que diferenciaba a Mogilevich de sus compañeros era su pensamiento estratégico y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. A medida que crecía su poder, también lo hacían sus actividades delictivas. El FBI acusó a Mogilevich de participar en una amplia gama de actividades ilegales, como fraude, chantaje, blanqueo de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de seres humanos, asesinato, contrabando, prostitución, fraude de valores y mucho más. Su imperio criminal no conocía fronteras y operaba en múltiples países y continentes. La capacidad de Mogilevich para orquestar complejas tramas y eludir a las fuerzas del orden lo convertían en un adversario formidable. Además de su implicación en actividades ilegales, Mogilevich era conocido por sus conexiones con destacados funcionarios del gobierno, militares y políticos poderosos. Estas alianzas le proporcionaban protección y le permitían operar con relativa facilidad. La capacidad de Mogilevich para manipular e influir en personas en posiciones de poder consolidó aún más su estatus como uno de los capos mafiosos más peligrosos del mundo. A pesar de los numerosos intentos de las fuerzas del orden por llevarlo ante la justicia, Mogilevich ha logrado eludir su captura durante décadas. En 2009 fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI, lo que demuestra la gravedad de sus delitos y el peligro que representa. El programa de recompensas por delincuencia, organizada transnacional del Departamento de Estado, ofrece ahora una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su detención y condena. Esta importante recompensa sirve de incentivo para que las personas que conozcan el paradero de Mogilevich se presenten y contribuyan a su captura. La historia de Semyon Mogilevich nos recuerda crudamente el poder y la influencia que ejercen los peligrosos capos de la mafia. Michael Mancuso. Michael La Nariz. Mancuso, el famoso mafioso estadounidense, se ha ganado la infamia como el jefe de la mafia más peligroso de 2024. Como jefe de la familia criminal Bonanno, una de las 5 familias de Nueva York, el reino del terror de Mancuso ha infundido miedo tanto a sus rivales como a sus propios socios. A principios de la década de 1980, antes de unirse a la familia Bonanno, Mancuso formó parte de la famosa banda Purple de East Harlem. Esta banda, conocida por sus tácticas violentas y despiadadas, operaba en el corazón de East Harlem y se dedicaba a diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Fue durante esta época cuando Mancuso perfeccionó sus habilidades y se ganó la reputación de astuto y despiadado. Sin embargo, el periplo delictivo de Mancuso comenzó realmente cuando, en un arrebato de ira, disparó mortalmente a su esposa y dejó cruelmente su cuerpo sin vida en un banco frente al Hospital Jacobi del Bronx. Fue detenido rápidamente y se enfrentó a las consecuencias de su atroz crimen. Ante el tribunal, Mancuso se declaró culpable del homicidio involuntario de su esposa y fue condenado a 10 años de prisión. Cuando Mancuso comenzó a cumplir su condena, no sabía que el tiempo que pasaría entre rejas solo serviría para alimentar aún más su sed de poder y control. Tras cumplir su condena, en 2004, el jefe en funciones Vincent Bassiano reconoció el potencial de Mancuso y lo ascendió al puesto de subjefe en funciones.
Esto marcó un importante punto de inflexión en la carrera criminal de Mancuso, ya que ascendió a una posición de poder dentro de una de las familias criminales más notorias de la ciudad de Nueva York. En mayo de 2005, Joseph Massino, antiguo jefe de la familia Bonanno, convertido en informante del gobierno, implicó a Mancuso en el asesinato de Gerlando Stiassia. Stiassia, un mafioso rival, fue brutalmente asesinado en 1999 y su muerte se atribuyó a la implicación de Mancuso. Esta revelación consolidó aún más la reputación de Mancuso como figura peligrosa y letal dentro del submundo criminal. A pesar de la supuesta orden de su propio asesinato, Mancuso consiguió eludir la trama y continuar su reinado como jefe de la familia Bonanno. Su habilidad para burlar a sus rivales y mantener su posición de poder puso de manifiesto su ingenio y astucia. Sin embargo, las actividades delictivas de Mancuso acabaron por alcanzarle. En 2006, fue detenido en Las Vegas por ordenar el asesinato de su socio Randolph Pizzolo y condenado a 15 años de prisión. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Mancuso dentro de la familia Bonanno siguió siendo fuerte. A través de sus socios del Bronx y de su subjefe Thomas Di Fiore, siguió ejerciendo el control y asegurándose de que las operaciones de la familia prosperaran. En marzo de 2019, tras cumplir su condena de 15 años, Mancuso fue liberado de la custodia federal. Su liberación marcó un nuevo capítulo en su carrera criminal, ya que regresó a las calles con un renovado sentido de poder y determinación. Sin embargo, la libertad de Mancuso duró poco. En marzo de 2022, fue detenido e investigado por violar las condiciones de su libertad, supervisada al asociarse con miembros de la delincuencia organizada, una violación directa de sus condiciones de libertad. En julio de 2023, fue condenado a otros 11 meses de prisión por estas infracciones. Sin embargo, la historia de Michael Denous Mancuso no termina aquí. A día de hoy, sigue cumpliendo condena, pero el mundo de Lampa es cambiante y el futuro sigue siendo incierto. Robert, pequeño Robert D'Onofrio. Nacido en el seno de la infame familia del crimen Colombo, el viaje de Robert, pequeño Robert D'Onofrio, de joven sabelotodo a líder temido y respetado, es poco menos que extraordinario. Desde muy joven, D'Onofrio fue testigo del funcionamiento interno de la familia del crimen de Colombo. Fue testigo de las brutales luchas de poder y los conflictos mortales que asolaban la organización. Fue en este entorno donde aprendió la importancia de la lealtad y las consecuencias de la traición. De joven, D'Onofrio se alió con la facción rebelde liderada por Victor Little Vic Orena. Luchó junto a los mafiosos de Orena en la sangrienta guerra de la familia Colombo a principios de los 90, mostrando una feroz lealtad a sus camaradas. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, D'Onofrio cambió de bando y se unió a la facción Pérsico, liderada por el encarcelado capo Carmine Jr. Pérsico. Esta traición marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de D'Onofrio. D'Onofrio demostró su lealtad a la facción Pérsico, participando en complots para eliminar a mafiosos rivales, incluido el famoso William Wild Bill Cutolo. Aunque estos intentos no tuvieron éxito, pusieron de manifiesto la voluntad de D'Onofrio de hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia y ascender en las filas de la familia Colombo. La reputación de D'Onofrio como mafioso astuto y despiadado crecía con el paso de los años. Navegaba por las traicioneras aguas del submundo criminal, evitando la atención de las fuerzas del orden y de las familias rivales. Su habilidad para mantener un perfil bajo, mientras ejercía el control sobre las actividades ilícitas de la familia, le granjeó el respeto y la admiración de sus compañeros. En 2024, D'Onofrio se convirtió en el jefe en funciones de la familia del crimen Colombo, tras la condena de Theodore Skinny Teddy Pérsico y la muerte de Andrew Mosh Russo. Con su ascenso al poder, D'Onofrio consolidó su posición como el jefe mafioso más peligroso de Nueva York. Su férreo control sobre la familia le permitió ampliar sus operaciones criminales, incluyendo el tráfico de armas, el narcotráfico, la extorsión y el blanqueo de dinero. Pero no son solo las actividades delictivas de D'Onofrio las que le hacen tan peligroso. Es su capacidad para mantener un barniz de respetabilidad y encanto lo que le diferencia de sus rivales. Es conocido por su agudo ingenio, su personalidad carismática y su pensamiento estratégico. Estas cualidades le han permitido manipular tanto a aliados como a enemigos, asegurando su dominio continuado en el submundo criminal. Sin embargo, el reinado de D'Onofrio no está exento de desafíos. La familia del crimen Colombo se ha enfrentado a numerosos contratiempos en los últimos años, como casos federales de extorsión y miembros que se han convertido en testigos del gobierno. A pesar de estos obstáculos, D'Onofrio ha conseguido mantener intacta la familia y sus actividades delictivas.
De cara al futuro, está por ver cuánto durará el reinado de Donofrio. La familia del crimen Colombo es conocida por sus conflictos internos y sus luchas de poder, y la historia ha demostrado que ningún jefe está a salvo de la traición o la violencia. Pero, por ahora, Robert Donofrio, se erige como el jefe mafioso más peligroso de 2024. Una figura que impone respeto e infunde temor en los corazones de todos los que se cruzan en su camino. Domenico Cefalù. Domenico Cefalù, nacido en Palermo, Sicilia, en 1947, crecería hasta convertirse en uno de los capos mafiosos más notorios y peligrosos de 2024. Desde muy joven, Cefalù estuvo expuesto a la influencia del crimen organizado, ya que las calles de Palermo estaban gobernadas por poderosas familias mafiosas. Fue en este ambiente donde Cefalù aprendió los caminos del AMPA y comenzó su andadura en la vida delictiva. Su ascenso al poder comenzó con su participación en la familia Gambino, una de las organizaciones delictivas más poderosas y temidas de Nueva York. Empezó como ejecutor de bajo nivel, realizando diversas tareas para la familia, pero su ambición y crueldad no tardaron en llamar la atención de los altos mandos. En 1990, la lealtad y dedicación de Cefalù a la familia Gambino llamó la atención del famoso jefe, John Gotti. Reconociendo el potencial de Cefalù, Gotti tomó la decisión de incorporarlo como hombre hecho o miembro de pleno derecho a la familia Gambino. Esta incorporación supuso un importante punto de inflexión en la carrera delictiva de Cefalù, ya que consolidó su posición dentro de la familia y le permitió acceder al funcionamiento interno de la organización. Como hombre hecho, Cefalù pasó a formar parte de un círculo de élite de personas de confianza que habían demostrado su lealtad y compromiso con la familia. Esta distinción conllevaba una serie de privilegios y responsabilidades que lo diferenciaban de los miembros de menor rango. Cefalù tenía ahora autoridad para dar órdenes, tomar decisiones importantes y participar en las actividades delictivas más lucrativas de la familia. Una de las principales responsabilidades de Cefalù como hombre hecho y derecho era su papel dentro de la tripulación del SIP siciliano, de la que había formado parte desde sus primeros días en la familia Gambino. Bajo la dirección del capitán Pasquale Conte, la banda operaba en Queens y Brooklyn, supervisando diversas empresas delictivas. El ascenso de Cefalù en la banda fue rápido e implacable, y demostró ser un activo valioso para la organización. Su participación en la banda le puso en contacto con algunas de las figuras más peligrosas e influyentes del AMPA. Forjó alianzas, estableció contactos y creó una red de socios leales que le ayudarían a ascender aún más en las filas de la familia Gambino. En 1996 volvió a ser declarado culpable de desacato y condenado a 33 meses de prisión. Pero incluso entre rejas, la influencia de Cefalù dentro de la familia Gambino seguía siendo fuerte. Tras salir de la cárcel en 1999, la influencia de Domenico Cefalù en la familia Gambino siguió creciendo. Su inquebrantable lealtad y dedicación a la familia le habían granjeado el respeto y la admiración de sus compañeros. En 2005, la lealtad de Cefalù se vio recompensada cuando fue nombrado subjefe de la familia por el jefe callejero Jackie D'Amico, antiguo aliado de John Gotti. Sin embargo, el reinado de Cefalù como subjefe no estuvo exento de dificultades. En febrero de 2008, se encontró en el centro de una importante investigación conocida como Operación Puente Viejo. El objetivo de esta operación era desmantelar las actividades delictivas de la familia Gambino, especialmente su implicación en conspiraciones mafiosas y extorsiones. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Cefalù aceptó un acuerdo con la fiscalía que le permitía declararse culpable de los cargos a cambio de una reducción de condena. El acuerdo evitó a Cefalù una pena de prisión potencialmente larga. En su lugar, fue condenado a 2 años de prisión, una pena relativamente corta, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos. Este resultado fue considerado por muchos como un testimonio de la capacidad de Cefalù para desenvolverse en el sistema legal y proteger sus intereses. Su reputación de líder poderoso y respetado permaneció intacta, y su salida de prisión en noviembre de 2009 fue recibida con expectación y especulaciones sobre su próximo movimiento. Nadie podía imaginar que el siguiente paso de Cefalù sería el más importante hasta la fecha. En julio de 2011, ascendió al puesto de jefe de la familia criminal Gambino, en sustitución de Peter Gotti, condenado a cadena perpetua en 2002. Como jefe oficial de la familia criminal Gambino, el poder y la influencia de Cefalù alcanzaron nuevas cotas. El reinado de Cefalù como jefe se caracterizó por un retorno a los valores tradicionales de la mafia. La lealtad, el respeto y el honor eran primordiales, y quienes le traicionaban a él o a la familia se enfrentaban a graves consecuencias.
Su habilidad para mantener el orden y la lealtad entre sus filas consolidó su reputación como el jefe mafioso más peligroso de 2024. Liborio Salvatore Bellomo. En el traicionero mundo del crimen organizado, un nombre destaca por encima de los demás: Liborio Salvatore Bellomo. Con una reputación de despiadado y astuto, Bellomo ha consolidado su posición como el jefe de la mafia más peligroso de nuestro tiempo. Desde el momento en que respiró por primera vez, estaba destinado a una vida de crimen. El padre de Bellomo, Salvatore Bellomo, estaba profundamente arraigado en la familia del crimen genovese, una famosa y poderosa organización mafiosa. Al crecer, Bellomo estuvo rodeado de la influencia del crimen organizado, con su padre y otros miembros de alto rango de la familia como mentores. Pero la historia de Bellomo dio un giro inesperado. No era un mafioso cualquiera. Era primo doble de Liborio Thomas Bellomo, socio de Genovese. Sus padres eran hermanos y sus madres hermanas. Esta única conexión familiar llevaría más tarde a confusiones y errores de identidad por parte de las fuerzas de la ley. De joven, Bellomo demostró rápidamente que era una fuerza a tener en cuenta. Fue iniciado en la familia del crimen genovese en 1977, solidificando su posición dentro de la organización. Bajo la atenta mirada de su padre y de otros mafiosos experimentados, Bellomo perfeccionó sus habilidades y aprendió los entresijos del mundo criminal. Pero no fue hasta principios de los 90 cuando el verdadero potencial de Bellomo empezó a brillar. Vincent Gigante, el jefe de la familia criminal genovese, fue acusado en el infame caso Windows, dejando un vacío de poder dentro de la organización. Fue durante este periodo de transición cuando Kenneth McCabe, un investigador del crimen organizado de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en Manhattan, identificó a Bellomo como el jefe en funciones de la familia del crimen. Con este nuevo poder, la influencia de Bellomo dentro de la familia genovese creció exponencialmente. Se convirtió en la fuerza motriz de las operaciones de la organización, tomando decisiones críticas y asegurando el dominio continuado de la familia en el submundo criminal. La astucia y la crueldad de Bellomo le granjearon el respeto y el temor tanto de sus subordinados como de sus rivales. Pero a medida que el poder de Bellomo crecía, también lo hacía la atención de las fuerzas del orden. En junio de 1996 fue acusado de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO, que incluía los asesinatos de dos mafiosos, Ralph De Simone y Antonio Di Lorenzo. Tanto De Simone como Di Lorenzo fueron brutalmente asesinados bajo las órdenes de Bellomo, ya que los dirigentes genoveses creían que eran informadores del gobierno. En febrero de 1997, ante la abrumadora evidencia, Bellomo tomó una difícil decisión. Los fiscales le ofrecieron llegar a un acuerdo, retirando los cargos de asesinato a cambio de que se declarara culpable de extorsionar a un sindicato de la construcción y a una empresa de transporte de basuras. Bellomo aceptó el trato, sabiendo que le condenarían a 10 años de prisión. Los muros de la prisión no pudieron contener la influencia de Bellomo. Incluso entre rejas, siguió ejerciendo el control sobre la familia criminal genovese. Su poder y autoridad dentro de la organización permanecían intactos y seguía tomando decisiones críticas sobre las actividades delictivas de la familia. Pero el imperio criminal de Bellomo se extendía mucho más allá de las operaciones mafiosas tradicionales. Diversificó sus actividades ilícitas, dedicándose al blanqueo de dinero, al tráfico de drogas e incluso a la ciberdelincuencia. Su capacidad para adaptarse y evolucionar con los nuevos tiempos le convirtió en un adversario formidable para las fuerzas del orden de todo el mundo. En 2024, Liborio Salvatore Bellomo es el jefe mafioso más peligroso de nuestro tiempo. Su ascenso al poder, su implicación en la familia criminal genovese y su habilidad para eludir a las fuerzas del orden han consolidado su posición como una fuerza a tener en cuenta en el submundo criminal. Vittorio Pequeño Vic Amuso. A continuación, nos adentramos en el oscuro y peligroso mundo del famoso jefe de la mafia, Vittorio Little Vic Amuso. Conocido por su violento y despiadado estilo de liderazgo, el reinado de Amuso al frente de la familia criminal lucchese, a finales de los 80 y principios de los 90, está considerado uno de los periodos más sangrientos de la historia de la mafia estadounidense. El 4 de noviembre de 1934, nació en las calles de Nueva York un joven llamado Vittorio Amuso. Creció en el duro barrio de Canarsie, Brooklyn, y desde muy pequeño estuvo expuesto a la delincuencia. Pero nadie podía imaginar que ese niño se convertiría un día en uno de los capos mafiosos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Vittorio, o Little Vic, como se le conocería más tarde, tuvo una educación dura.
La pobreza y la violencia formaban parte de la vida cotidiana de su barrio. Fue allí donde conoció por primera vez el atractivo del hampa. De adolescente, Little Vic se sintió atraído por la compañía de mafiosos importantes como Anthony Tony Dax Corallo y Joseph Crazy Joe Gallo. Estos hombres se convertirían en figuras influyentes en su vida, dando forma a su camino hacia una vida de crimen organizado. A través de su asociación con estos mafiosos, Little Vic comenzó a aprender los caminos de los bajos fondos. Vio el poder y la riqueza que conllevaba formar parte de la mafia y quiso una parte para él. En 1977, los sueños de Little Vic se hicieron realidad cuando se convirtió en un hombre hecho y derecho de la familia Lucchese. Esto supuso su entrada oficial en el mundo del crimen organizado y no perdió tiempo en hacerse un nombre. Little Vic ascendió rápidamente en el escalafón de la familia Lucchese, ganándose el respeto y el temor de los que le rodeaban. Su inteligencia, su crueldad y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para salir adelante le distinguieron del resto. Con el paso de los años, el poder y la influencia de Little Vic crecieron. Se hizo conocido por su implicación en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Su estilo de liderazgo violento y despiadado le granjeó la reputación de ser uno de los hombres más peligrosos de la mafia. En 1987, Little Vic alcanzó la cima de su carrera criminal al convertirse en el jefe de la familia Lucchese. Era una posición de inmenso poder y responsabilidad y estaba decidido a consolidar su control sobre la familia. Bajo el liderazgo de Little Vic, la familia Lucchese floreció, expandió sus operaciones, aportando más dinero e influencia que nunca. Pero este éxito vino acompañado de un lado oscuro, ya que el reinado de Little Vic estuvo marcado por un reguero de sangre y violencia. Los últimos años de la década de 1980 y los primeros de la de 1990 pasarían a la historia como uno de los periodos más sangrientos de la historia de la mafia estadounidense. Y Little Vic estaba en el centro de todo. Sus órdenes provocaron la muerte de numerosas personas, ya que eliminaba a cualquiera que supusiera una amenaza para su poder. Las tácticas violentas y despiadadas de Little Vic infundían miedo a sus enemigos e incluso a sus propios socios. Era una fuerza a tener en cuenta, y nadie se atrevía a enfrentarse a él. Pero como sabemos, todo imperio acaba derrumbándose. El reinado de terror de Little Vic llegaría a su fin en 1991, cuando fue acusado en el marco de la investigación del crimen organizado del caso Windows. Ante la perspectiva de ser encarcelado, Little Vic se escondió, pero su libertad duró poco. Ese mismo año fue capturado por el FBI, que puso fin a su reinado de terror. A pesar de estar entre rejas, la influencia y el control de Little Vic sobre la familia del crimen Lucchese persistieron. A través de un panel de capos influyentes, continuó ejerciendo su poder y asegurándose de que su imperio criminal permaneciera intacto. Hoy, en 2024, Vittorio Little Vic Amuso sigue en prisión, cumpliendo cadena perpetua por asesinato y crimen organizado. Sus violentas tácticas han provocado la pérdida de muchos miembros de la familia criminal Lucchese, dejando un impacto duradero en el panorama criminal. Mientras seguimos explorando el mundo de los jefes mafiosos más peligrosos en 2024, es crucial recordar que la batalla contra el crimen organizado requiere un esfuerzo colectivo. Juntos podemos desarticular las redes delictivas, llevar a los delincuentes ante la justicia y crear comunidades más seguras. Para ver más vídeos fascinantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla. Te espero.